Bueno, agradezco a la profesora Mirla Alcibiades por la invitación, porque bueno, es un espacio realmente que nos convoca para algo que nos encanta, que es hablar de la literatura, ¿no? Más allá de que vengamos de X universidad, es realmente el espacio ideal para este diálogo tan hermoso que es la literatura. Yo quería comenzar con un epígrafe tomado de Oda sobre una urna griega de John Keats. Las melodías oídas son dulces, pero las que no se oyen son más dulces. En la Odisea de Homero nos encontramos con el canto de las sirenas. Allí el héroe hace uso del engaño para burlar la voracidad de las hermosas y terribles criaturas. De las sirenas se conjeturaban que cantaban, porque antes del hijo de Laertes nadie habría podido dar una verificación de cómo eran, qué sexo tenían, o si eran aladas como aves o tenían aletas como los peces. Su única realidad parece que era el canto, un canto hechicero que atraía a los incautos navegantes hacia la muerte. El propio Odiseo señala que era un ofrecimiento de conocimientos puros y dulces como la miel, lo que podríamos interpretar como la promesa de un Aleph borgiano, un objeto que satisfaga en un instante todo el anhelo del hombre por poseer la sabiduría, una sabiduría que terminaría por perder a quien osara salir a su encuentro. El sagaz héroe, consciente del peligro que corre, intruye a que le amarren al mástil, sostén de la realidad y es instrumento necesario para continuar la lógica del viaje. Manda al resto de la tripulación a taparse con cera los oídos y los obliga a desatender cualquier petición de su parte a ser desatado. Odiseo, bajo la protección de sus propios decretos, se entrega momentáneamente al disfrute del canto, se abisma en el espacio del afuera, se recrea en la negatividad de la ficción sin morir en el intento, construye su soberanía. La presente reflexión tiene como objetivo aproximarnos a la topología literaria como un espacio soberano. Para ello trataremos de definir en un primer momento el concepto de soberanía y en un segundo tiempo observar su funcionamiento dentro de lo que llamamos literatura. Carl Smith, jurista y filósofo del Tercer Reich, publicó Teología Política. Allí aclara que la soberanía es un estado de excepción donde se evidencia el poder jurídico supremo e independiente ejercido por el soberano, entendido como aquel que decreta dicho estado de excepción. Aunque nuestro interés no es adentrarnos en el universo de la filosofía del derecho, es necesario resaltar que el concepto de soberanía justifica la autonomía de los estados con respecto a una normativa global, además de proteger los intereses nacionales con respecto a cualquier desorden externo e interno que ponga en peligro la administración de la nación. Por otra parte, y allí una de sus paradojas, la soberanía está normada dentro de cualquier carta magna. Esto quiere decir que bajo una amenaza se activa el estado de excepción, previsto en las leyes para actuar sin ellas. Decimos que es una paradoja porque al decretarse la soberanía, se demuestra que un Estado puede gobernarse sin un marco legal y, por otra parte, revela que el derecho es una construcción arbitraria, sin asidero natural o metafísico, que en cualquier momento puede ser revocada. Como lo afirma Carl Smith, el ejercicio soberano pone al descubierto dos poderes: el que lo normal solo se evidencia en lo anormal y que lo único natural es ir contra la regla. Citando a Smith, en la excepción, la fuerza de la vida afectiva hace saltar la costra de una mecánica anquilosada en repetición. Por su parte, Georges Bataille, en su ensayo Lo que se entiende por soberanía, se aleja de la filosofía del derecho e inserta la soberanía como uno de los rasgos fundamentales de lo que domina la parte maldita del hombre.
Bataille establece que el hombre transgrede todo aquello que lo subordina al trabajo y a la necesidad del mismo. ¿Cómo se subvierte dicha dinámica? Asumiendo la condición de Dios, y todos los dioses, sin dejar de sumar a reyes y a niños, tienen la potestad de alterar el orden que termina por categorizar la actividad humana solo desde lo útil. De ahí que los dioses, los reyes, los niños, yo agregaría además a los escritores y lectores, se dediquen a consumir, a gastar, a disfrutar lo que otros trabajan. No el consumo animal que satisface un instinto, sino un consumo de excedentes y que se relaciona con el lujo en su sentido de lo que no sirve, lo sobrante, lo improductivo. Asumir la vida como un gasto es asumir la soberanía. La soberanía sigue siendo un estado de excepción para Bataille, pero en contraposición al homo laborans. La soberanía es espacio de la inutilidad como preámbulo a una experiencia que nos abre hacia la nada como lugar de la creación de la vida, que al fin de cuentas produce el milagro del hombre. Porque ser soberano es entender que se produce vida desde la nada, presente de los orígenes en la inapelable condición mortal y que tiene como alfa y omega a la muerte. Georges Bataille explica dicha negativa de esta forma, cito: este milagroso negativo dado en la muerte responde muy claramente al principio, según el cual el instante milagroso es el instante en que la espera se resuelve en nada. En efecto, es el instante en el que somos lanzados por la espera, fuera de la espera miseria habitual del hombre, de la espera que somete, que subordina el instante presente a algún resultado esperado. Justamente en el milagro somos remitidos de la espera del porvenir a la presencia del instante iluminado por una luz milagrosa, luz de la soberanía de la vida liberada a la servidumbre. Cierro cita. Podríamos considerar que la soberanía para el pensador francés es la asunción de la sacralidad humana en un mundo subsumido y alienado por la necesidad animal y la actividad mercantil. Y como dioses o monstruos, convertimos dicha soberanía en una ética y una estética que permite al soberano aplicar métodos que abran la posibilidad a los otros de asumir su estado de excepción. Para cerrar esta breve disertación teórica es pertinente hablar del concepto de soberanía como potencia. Esta concepción ha sido manejada por el filósofo y filólogo italiano Giorgio Agamben en su libro titulado El poder soberano y la nuda vida. ¿Y la qué? Nuda vida. Estudia la tradición dejada por Carl Smith, Bataille y Foucault y reflexiona la soberanía como una de las prácticas biopolíticas. Agamben empieza por diferenciar la vida entendida como bios y la vida entendida como una condición natural, zoe. Luego explica que la política desde tiempos antiguos lo que ha hecho es administrar la inclusión o exclusión de esta última vida cuyo adjetivo es la desnudez. Esto lo podemos observar en las estructuras que el poder, representadas por un tipo de orden discursivo, tratan de determinar, clasificar y asimilar semánticamente la funcionalidad de los hombres en un espacio social dado. Así es posible saber lo que es normal y anormal, o lo que está sano o lo que está enfermo, con el fin de excluirlo, confinarlo o apropiárselo a través de nuevas categorías o semantizaciones. Sin embargo, hay fenómenos, sujetos, objetos, que se encuentran en la frontera y la soberanía es la ejecución de una estructura legal que legitima la condición de no ser nada. En otra palabra, el soberano es aquel que determina lo que todavía no ha sido determinado como pura exclusión, como pura potencia y no como acto. Al respecto, Agamben agrega como una particular manera de manejar las etimologías. Cito: llamamos bando, del antiguo término germánico que designa tanto la exclusión de la comunidad como el mandato y la enseñanza del soberano,
a esa potencia en el sentido propio de la dinamis aristotélica, que es también siempre dinamis men energeien, potencia de no pasar al acto, de la ley de mantenerse en la propia privación, de aplicarse desaplicándose. La relación es excepción en una relación de bando. El que ha sido puesto en bando no queda sencillamente fuera de la ley ni es indiferente a ella, sino que es abandonado por ella, es decir, que queda expuesto y en peligro en el umbral en que la vida y el derecho exterior e interior se confunden. El pensador italiano llegará a la conclusión de que la soberanía es un acto violento que irrumpe contra cualquier ordenamiento que quiera simplificar la vida en estado puro. Por tal razón, hablar de soberanía es hablar de un estado de excepción que se abre a las posibilidades porque sin estar sometido por las normas, depende de ellas. Veamos esto en el fenómeno literario. Si revisamos minuciosamente las concepciones de la literatura a lo largo de heterogéneos contextos ideológicos, nos daremos cuenta de que hay unas signaturas de identidad a pesar de las diferencias. Una de ellas es que la literatura es una obra hecha con palabras, y la otra es que dicha obra representa una realidad sin ser la realidad. Ya Aristóteles definía la poética como potencialidad de clasificar las diferentes artes de representación, mímesis. Estas representaciones son hechas por medio de palabras, bajo unas ciertas normas que engloba y permite la relación con un mundo, pero también es cierto que la poiesis, antigua forma de llamar a la literatura, es pura potencia. ¿Qué significa esto? Que la poesía representa al mundo no como es, sino como debería ser. Observemos, para ejemplificar nuestro argumento, en el concepto de héroe. La palabra héroe tiene una relación etimológica con aire y con einai, que indica que viaja, que lleva un curso, que va por un camino, que tiene un discurso. Si seguimos esta dialéctica, el héroe puede ser entendido como un ser que no solo concentra los valores, etos más excelsos o los más excepcionales de una sociedad, sino que lo hace caminar por encima del suelo. ¿Cómo se puede evidenciar al héroe? Como se puede evidenciar al héroe, el héroe es un ser que por su conformación está en un bando que le permite hacer en potencia. No es un hombre real, pero lleva sus signos antropomórficos. Además, no es un ser con un único rol social, por el contrario, es múltiple y metamórfico. Es, si vale la expresión, un sujeto soberano que ejercita su estado de excepción. A él le permite todo, pero no es nada. En ese sentido, podemos explicar el pasaje de Odiseo con el cíclope Polifemo, cuando le preguntas por su nombre, y el astuto, diríamos bandido, responde: soy nadie, para luego desde esa negatividad engañar al monstruo, cegarlo y seguir potenciando la mitología del relato. Siguiendo con esas ejemplificaciones, volvamos al encuentro de la sirena. Odiseo vuelve a ejercitar su soberanía cuando decide seguir su viaje a Ítaca, pero sin dejar de abismarse, aunque por un breve espacio, en la negatividad del canto. Por eso se amarra a lo conocido, pero deja sus sentidos a la deriva y es subyugado por un rato por la voz de la muerte. Bataille diría que así actúa la soberanía en el burgués, solo por momentos y sin poner en peligro su productividad. Pero un autor como Maurice Blanchot, autor a quien debemos gran parte de esta impostura, diría que solo adentrándose y perdiéndose en las profundidades del canto, Ulises, Odiseo, podría convertir su experiencia en literatura y así transformarse en un Aedo, en una figuración de Homero en el país de los feacios.
Queremos concluir dejando algunas afirmaciones en atención a lo mostrado en los presupuestos teóricos. Conclusiones que enumeraremos no sin escapar de la arbitrariedad de cualquier forma de clasificación o taxonomía. Pasemos entonces a asumir nuestra soberanía. Primero, la literatura es un espacio de excepción que representa lo que puede ser, pero no es. Es un espacio donde lo que se valida semánticamente se suspende y hasta se anula. Si bien es cierto y hasta necesario el hecho de que la literatura depende de un lenguaje normado, también es cierto y necesario que rompa con la normativa para hacer valer sus potencialidades. Así lo expresa Michel Foucault en un homenaje a Blanchot, cito: «Tan pronto como se lo mira, el rostro de la ley se da media vuelta y entra en la sombra. En cuanto uno quiere oír sus palabras, no consigue oír más que un canto que no es otra cosa que un canto futuro». Segundo, como estado de excepción, la literatura no es conocimiento. Desde el siglo XIX hasta nuestros días, los estudios literarios, las academias y campos intelectuales, como las universidades, han utilizado hasta sus estructuras científicas para tratar de justificar el carácter epistemológico de la literatura. Karl Popper, por ejemplo, trata de darle justificación en la filosofía de la ciencia al incluirla en uno de sus mundos. La literatura es un espacio que ciertamente reconocemos, comparamos que es una realidad mentalizada, ordenada según el imaginario cultural, pero hay que entender que está en un afuera y que en definitiva no sirve para nada. Además, si hay un conocimiento es el de lo impensado. He allí su soberanía y su potencia. Un ejemplo de ello lo tenemos en el juicio por inmoralidad que se le hizo a Gustave Flaubert por el hecho de haber publicado Madame Bovary. La respuesta, aunque infructuosa desde el punto de vista legal, fue Madame Bovary c'est moi. Respuesta que inyectó al espacio literario su carácter autónomo como cualquier legalidad o ideología y permitió al escritor ejercer su condición soberana. Al respecto, Maurice Blanchot, en el libro que vendrá, deconstruye a la literatura de esta manera. Cito: «La esencia de la literatura consiste en escapar a toda determinación esencial, a toda afirmación que la estabilice o realice. Ella nunca está ya aquí, siempre hay que encontrarla o inventarla de nuevo. E incluso nunca es seguro que la palabra literatura o la palabra arte respondan a algo real, posible o importante. Ya se ha dicho, ser artista es no saber nunca que ya existe un arte, ni tampoco que ya existe un mundo. Quien afirma la literatura en sí misma no afirma nada». Tercero, como estado de excepción, la literatura es un lujo. Como afirmamos con anterioridad, no sirve para nada, es inútil, pero no debemos sentirnos desolados por ello. Sirve para ir en contra de la servidumbre de los sentidos impuestos. Es un lugar de transgresión donde negamos el alienante mundo de lo que ha llamado el filósofo germano coreano Byung-Chul Han la hiperactividad del rendimiento. La literatura permite entonces suscribir lo que diría el personaje de Melville en Bertheville, el escribiente. Preferiría no hacerlo. En fin, la literatura es el espacio de la soberanía que nos abre las puertas a la negatividad como lugar de posibilidades. El espacio de la literatura suspende y revela a su vez la alienación de los dispositivos de esa microfísica del poder de los discursos hegemónicos cargados del llamado sentido común. Solo escuchando la anomia del cantar de las sirenas podemos recrear la inmensidad de la vida e ir más allá de lo verdadero y de lo falso, de la realidad o de la ficción. Muchas gracias.